trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecerle un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a presentar un programa para que usted se entere, para que usted conozca, para que usted sepa de dónde vienen las tradiciones que el mundo hoy en día está celebrando. Todas estas celebraciones que se hacen durante el año no están aprobadas por el Señor bíblicamente. No tienen comprobaciones bíblicas, aunque se han añadido a la Biblia. Las tradiciones, la Iglesia Católica pues la pone en primer lugar y dice que las tradiciones y la palabra de Dios van conjuntamente igual, cosa que no es posible, que es una blasfemia, que es una gran mentira, enseñarle al mundo que las tradiciones y la palabra de Dios pueden ser compartidas. Negativo. Dios y su palabra son absoluta y soberana. Dios es absoluto. Dios no acepta mezcla, de que usted le mezcle algo que ha creado y a la vez ha impuesto el hombre para que se celebre, para que usted en esa fecha pues esté celebrando cosas que Dios no nos ha indicado que las hagamos. Por eso usted tiene que comenzar a abrir los ojos y a entender que hay una forma de gobernar a los países y a través de las tradiciones los gobiernos conjuntamente con la iglesia por el concordato que tienen iglesia y Estado pues se unen para celebrar tradiciones que llevan cierta seducción a la población y a la vez que también le enseñan a gastar el dinero en cosas que no tienen valor, en cosas que son vanas, mucha vanidad, muchas cosas que no son correctas y que ninguna de las tradiciones pues lo lleva a usted al camino correcto que es Jesucristo. Por eso el Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 15, el Señor hace una interesante declaración con respecto a las tradiciones. Dice la ley de Dios y la tradición. Y leemos en el verso 8 y 9 lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 15 del libro de Mateo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cristo está hablando claro. El hombre ha enseñado doctrinas ajenas a la palabra de Dios. Y hoy en día el mundo está engañado por la misma iglesia. Y la protagonista de todos estos engaños es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Todas las tradiciones que se celebran, pues tienen su base en la doctrina de la Iglesia Católica. Ellos son los que han impuesto a través de los gobiernos las celebraciones de estas tradiciones que no llevan a la salvación. Ninguna tradición, por bonita o por buena que usted la celebre, le va a dar la oportunidad de la salvación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, Jesús es el camino a la salvación. Jesús es el camino de la vida. Jesús es la verdad. Cuando usted conoce a Jesús, cuando usted conoce su palabra, entonces va a entender que hay cosas que el hombre le ha estado enseñando por siglos y que las naciones, los pueblos y las religiones las siguen enseñando y las siguen celebrando, pero que no tienen ninguna base para la salvación. Y por eso este programa se titula Navidad y Año Nuevo, tradiciones paganas. Navidad y Año Nuevo, tradiciones paganas. En este programa hoy le vamos a presentar varias cápsulas donde habla de la historia de la Navidad, de dónde surge la Navidad. Le vamos a presentar también una cápsula muy interesante de cómo se elaboró el calendario gregoriano, el calendario por el que se rigen todas las naciones del mundo. ¿De dónde viene ese calendario? Y también le vamos a hablar del calendario que estableció Dios. Dios estableció su calendario y el año no comienza en enero. Para el Señor y para lo que Dios estableció, el año comienza en el mes de abril. Primer mes del año, abril, no enero, porque el mes de enero y el mes de febrero fueron introducidos en el calendario gregoriano por los emperadores romanos. Es decir, no fueron establecidos estos 2 meses por Dios, porque para Dios el año comienza en abril y termina en marzo. Es decir, primer mes, abril, último mes, marzo. Es decir, estamos hablando de un calendario que Dios estableció y no los hombres. Y ustedes se van a enterar hoy cómo fueron añadidos esos 2 meses y cómo los emperadores romanos introdujeron también 31 días en algunos meses del año. ¿Quiénes fueron los que introdujeron el 31 en el calendario de los meses? ¿Quiénes fueron ellos? También hoy en este programa usted se va a enterar de cómo alteraron los días de los meses. Cada mes en la palabra de Dios, en la Biblia, dice que son de 30 días. Después del diluvio, Noé duró en el arca 150 días, equivalente a 5 meses. Es decir, 5 por 30 son 150 días. Calculándolo por 30, vemos entonces que 5 meses por 30 son 150 días que duró Noé en el arca. Es decir, Dios no tiene meses de 31, de 30, de 28. Dios no tiene sus meses así en lo que Él estableció. La semana tiene 7 días. El mes tiene 30 días. El año tiene 360 días. Entonces, vemos que el hombre cambió todo por una orden de un papa, Gregorio XIII, que conjuntamente con los eruditos, ellos cambiaron el calendario de Dios, quitaron y añadieron, y entonces hoy en día tenemos un calendario equivocado. Pero como la Iglesia Católica tiene concordato con todos los países del mundo, Iglesia y Estado están unidos, entonces los gobiernos aceptan todo lo que la Iglesia le impone en el orden religioso. En todo lo que tiene que ver con religión, la Iglesia Católica Apostólica Romana está por encima de los gobiernos. Y muestra es que cuando la Iglesia Católica manda a que se haga un día
o que se celebre un día a uno de sus santos, ese día el gobierno tiene que paralizar todas sus actividades ordinarias. ¿Para qué? Para celebrar con la Iglesia Católica el día de un ídolo, de una imagen, de una estatua. Ese día el país entero tiene que paralizarse porque lo ha dicho la Iglesia Católica. Esto es lo que está sucediendo en el mundo. Hay dos gobiernos en cada país. Hay un gobierno civil y hay un gobierno religioso. Y yo le pregunto, ¿cuál de los dos es el que manda? Pues está claro, quien manda es la iglesia y el gobierno civil obedece. Eso es lo que hay, mi hermano, no hay otra cosa. Si usted entiende algo más, no es correcto. Iglesia y Estado. La iglesia manda al gobierno, no el gobierno a la iglesia. ¿Por qué? Porque los papas se atribuyeron que ellos quitaban y ponían reyes, y lo hicieron cuando la persecución que duró 1260 años de persecución papal. Y en ese periodo de 1260 años, la iglesia dominó el planeta y todos los gobiernos tuvieron que someterse a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y en el año de 1798, el Papa pues fue depuesto por el emperador, por el general Berthier, que estuvo al mando de Napoleón. Es decir, en el año de 1798 se le quitó la supremacía al papado. Pero en el año de 1929, cuando el gobierno de Mussolini, pues se firmó de nuevo otro contrato o otro pacto entre la iglesia y el Estado. Y Mussolini, pues le devolvió al Vaticano todas las pertenencias, todo el territorio, toda la supremacía y todo lo que le correspondía y algo más. Es decir, le retribuyó todo el poder a la Iglesia Católica de nuevo. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, que tuvo una herida mortal, pero que iba a sanar. Y después dice en el verso 3, Apocalipsis 13, capítulo 3, dice, y se maravilló toda la tierra en pos del papado, en pos de la bestia, de la primera bestia. Recuerde que son dos bestias que hay en el libro de Apocalipsis. Una primera bestia que es un sistema, un gobierno llamado el Vaticano y la Iglesia Católica. Y hay otra bestia que sale de la tierra, que surge de la tierra, que es el segundo poder que hay en la tierra, que es Estados Unidos de Norteamérica. Esas dos naciones pues tienen la hegemonía y tienen la gobernabilidad en el mundo entero. Ellos dos unidos en ecumenismo o en concordato van a dirigir el nuevo orden mundial. Es decir, el Vaticano y Estados Unidos se adueñarán del planeta. Ellos dos van a gobernar el planeta. Uno mandará al otro. ¿Quién mandará a quién? Según la palabra de Dios, el papado gobernará la tierra y Estados Unidos ejecutará sus planes. Es decir, hay un gobierno que dicta los planes y hay otro gobierno que lo va a ejecutar. Eso es lo que nos espera. Para aquellos que no entienden y que creen que religión es simplemente decir gloria a Dios y aleluya y amén. No, mis hermanos, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que investigar, hay que conocer. Usted tiene que entender que Dios quiere que usted abra los ojos y que no se deje engañar, porque donde está el primer engaño, que es donde trabaja Satanás y de donde tiene su cuartel para él trabajar, se llama la Iglesia Católica Apostólica Romana.
Desde ahí, ese es el gran cuartel, la gran guarida de Satanás, y desde ahí él dirige todo en la tierra. Entiéndalo así, porque Dios nos lo ha revelado, no a todos, porque Dios tiene a sus siervos para él entonces darle sus revelaciones. No todos la van a tener, pero Dios tiene un pueblo que lo ha levantado para proclamar este mensaje a todas las naciones, aunque se desplomen los cielos. Este mensaje es un mensaje para salvación. Dios quiere salvarnos. Él vino a eso. Por eso envió a su Hijo para que muriera en una cruz, que era una maldición morir en la cruz. Y Él se hizo maldito para darnos redención y vida eterna. Por eso usted no puede de ninguna manera menospreciar lo que Dios ha hecho por usted. Usted tiene que reverenciar a Dios porque Él se sacrificó primero por nosotros. Hoy en día te toca a ti y a mí rendirle a Dios honor, honra y gloria, porque Él, solamente Dios, la merece. Y si usted está del lado de Dios, usted tiene garantizada su salvación y su vida eterna. Los orígenes de las celebraciones paganas. Y vamos a leer en el capítulo 10 del libro de Génesis, en el verso 1, dice la palabra de Dios, cómo se repobló la tierra. Estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que tuvieron hijos después del diluvio. Aquí está hablando de que después del diluvio, los 3 hijos de Noé y sus esposas fueron los que comenzaron a repoblar el planeta de nuevo. Es decir, Dios preserva una familia para que desde allí comience otra vez a repoblarse el planeta. Y allí había un hombre que llamado Cam, que era el mayor hijo de Noé, quien tuvo un hijo llamado Cus. Cus fue padre de Nimrod, el primero que llegó a ser poderoso en la tierra, y este fue vigoroso cazador ante el Señor. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador ante el Señor. Es decir, Nimrod fue hijo de Cus, es decir, viene siendo nieto de Noé. Y él fue el primer hombre poderoso en la tierra, vigoroso cazador, pero él fue el ideólogo de lo que se llama la Torre de Babel, que lo leemos en el capítulo 11 del libro de Génesis. Había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y dijeron, hagamos ladrillo y cozámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y el Señor dijo, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Desde ahí comienzan las tradiciones, desde ahí entran los ídolos, desde ahí comienza a esparcirse una cultura para echar por tierra a Dios y para olvidarse de Él, del Creador. Entonces, Nimrod, cuando muere, dice la esposa Semiramis, que era la reina, que Nimrod se convirtió en el dios Sol. Es decir, se constituye en un dios en la tierra y desde ahí comienza la adoración a los ídolos y la adoración al sol. Desde ahí comienza esta adoración para descalificar a Dios, para sacar a Dios y poner un ídolo, una idolatría delante de ellos para ser adorada y considerada como Dios. Desde ahí arrancan todas las tradiciones, desde ahí arrancan todas las idolatrías que se practican hoy, que no van a cesar hasta que Cristo venga, porque todas las tradiciones van a estar
hasta que Cristo venga, mis hermanos. Esto no se va a acabar ahora. ¿Cuál es el papel que tenemos nosotros que desempeñar? Nosotros tenemos que dar a conocer las falsedades y las mentiras que por siglos Satanás a través de los hombres ha estado enseñando a las naciones. Tenemos que jugar un papel. Tenemos nosotros que denunciar los planes de Satanás que tiene todavía las naciones esclavizadas en tradiciones y en costumbres que no son buenas. El diablo tiene enredado al mundo en esas tradiciones y el mundo hoy las sigue celebrando. Semana Santa, que no existe en la palabra de Dios. La Navidad, que no existe en la palabra de Dios. Año Nuevo, que no existe en la palabra de Dios. Las fiestas a los santos, que no es bíblico. Y todas las tradiciones que tiene la Iglesia Católica enseñada a todos los pueblos del mundo, hoy en día el diablo tiene esclavizado en Egipto todavía a un pueblo que Dios quiere libertar. Todavía somos esclavos de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando seguimos tradiciones, guardamos tradiciones, celebramos tradiciones como estas, todavía somos esclavos del diablo. Todavía estamos esclavizados con el diablo. Y él todavía nos sigue manipulando a través de los religiosos. Porque, oiga bien, lo más cruel de esto es que los religiosos, muchos teniendo conocimiento, no quieren enseñar la verdad. ¿Por qué? Porque a ellos también le cabe. Al que le sirva su sombrero, que se lo ponga. Usted tiene que entender que la palabra de Dios es la espada de dos filos, tanto corta para allá como para acá. Es decir, también lo que le cabe a él, me cabe a mí. Porque si yo practico cosas que Dios me ha prohibido, como leemos en el capítulo 10, para introducir esta cápsula, capítulo 10 del libro de Jeremías, capítulo 10, libro de Jeremías, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que el Señor nos enseña. Capítulo 10, libro de Jeremías, verso del 1 al 5, dice: oíd la palabra del Señor acerca de vosotros, casa de Israel, que somos nosotros hoy, el Israel espiritual. Así dice el Señor: no aprendáis el camino de las naciones. Dios te está diciendo, no aprenda el camino de las naciones. ¿Y por qué? Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque la costumbre de los pueblos son inútiles. Oiga bien, las costumbres de los pueblos son inútiles. Todo lo que se está celebrando hoy en día, como Navidad, Reyes Magos, Año Nuevo, Semana Santa, la Santísima Cruz, una serie de tradiciones que la Iglesia Católica enseña, dice aquí la palabra de Dios, porque las costumbres de los pueblos son inútiles. Cortan un árbol del monte y un artífice lo labra con cincel. Con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo sujetan para que no se caiga. Los ídolos son como espantajos, no pueden hablar, y hay que llevarlos porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal ni bien. Es decir, todas las tradiciones que hoy en día el pueblo, el mundo, está celebrando, es pagana. Es algo que no está autorizado por Dios. Porque en este programa le vamos a enseñar que Cristo no nació en el 10º mes. No es el 12º del año, no es el último, no es el número 12 de diciembre.
Diciembre en el calendario de Dios es el número 10. El número 10 no es el número 12, que lo tenemos como el último del año. No, mis hermanos, Jesús no nació en el invierno. Jesús no nació en el invierno. Jesús nació en el otoño, en el mes de septiembre y octubre, en el otoño, cuando se celebraban las fiestas de los tabernáculos, es decir, la fiesta de la dedicación. En esa época nace el Señor Jesús en Belén de Judea. Y la tradición hoy enseña que Cristo nació el 25 de diciembre. Negativo, eso es una mentira del diablo. El que nació el 25 de diciembre fue un hijo de Nimrod, el que construyó la torre de Babel, llamado Tamuz. Oiga, grábese el nombre, Tamuz, nace el 25 de diciembre, y los babilónicos en Babilonia le celebraban el cumpleaños a ese hijo. Es decir, se está celebrando una fecha pagana, una fecha equivocada, una fecha extraviada, y se le ha enseñado hacia el mundo. Y lo grande es que le hemos enseñado a los niños desde pequeño que Jesús nació el 25 de diciembre. Y ellos crecen y crecemos con esa mentira, y por miles de años la estamos practicando porque no averiguamos, porque no leemos, porque no investigamos, porque no estudiamos. Seguimos enseñándole a nuestros pobres hijos una mentira que nos enseñaron cuando pequeños nuestros padres, que también fueron engañados. Mis hermanos, tenemos que entender que Dios quiere que tú tengas sabiduría, que tú entiendas que Dios quiere hablarte, que Él vino a salvarte, pero no con tradiciones. Dios no te va a salvar por bonito que tú celebres una tradición, por bonita que tú engalanes tu casa con un arbolito. Dios no te va a salvar por eso. Cristo Jesús pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Él derramó su preciosa sangre inmaculada, sangre pura, la de un cordero, que la derramó allí por ti y por mí. Y hoy en día ponemos todas esas cosas que son paganas, que no tienen que ver nada con Dios, y que el Señor, lo primero que le ponen un 24 de diciembre en el cumpleaños de su hijo, es un puerco asado con una manzana en la boca. Mis hermanos, esa es una gran abominación. Esa es una gran abominación, una mentira del diablo. Presentarle lo inmundo a Dios en una mesa, cuando Él ha rechazado eso. Y se lo dice en el libro de Levítico capítulo 11. Vamos a leerlo textualmente para aquellos que no quieren entender que Dios habla a través de su santa palabra. Capítulo 11 del libro de Levítico, versos 7 y 8. Oiga bien lo que dice Dios, para que usted deje de hacer eso, brindándole al Señor lo que Él rechaza. Ni el cerdo, porque tiene pezoñas hundidas, que no rumia, lo tendréis por impuro. No comeréis su carne, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por impuro. Dios está diciendo: la carne de cerdo, la carne de puerco es inmunda. Y si usted no sabía este dato, el cerdo tiene y conviven con él 21 enfermedades, entre ellas una bacteria llamada triquinosis. Usted no entiende que se está comiendo un veneno y que usted está haciendo algo abominable delante de Dios. Y dice el profeta Isaías: el que come cerdo, el que come puerco, está comiendo serpiente y ratones.
Oiga bien, ¿con qué compara el profeta al que come puerco? Igual si comiera ratón o comiera serpiente culebra. Es decir, eso es inmundo. Dios nos ha mandado a comer eso. El Señor es específico. Dios no habla mentira. Es decir, quien habla mentira es el diablo. Quien enseña las cosas contrarias a Dios es el diablo. Porque el diablo no tiene Biblia. El diablo no tiene palabra. Y él enseña empíricamente para que usted crea en lo que él le dice. Y está usando a los dirigentes religiosos. Está usando a los pastores desde un púlpito. Está usando a los sacerdotes desde un púlpito. Porque hay dos iglesias. Solamente hay dos iglesias. La iglesia pura de Cristo y la iglesia del diablo. ¿A cuál de las dos usted quiere pertenecer? Si es a la de Cristo, le invito a que escudriñe, a que estudie la Biblia y no crea en los hombres. Y no crea en los hombres, aunque estén en un púlpito predicando el mensaje, entre comillas, que viene contaminado. Porque el diablo también usa la palabra de Dios para torcerla y para añadirle. Por eso, mis hermanos, este programa es un programa para enseñar. Aquí no tenemos intereses con nadie. Aquí tenemos interés con Dios. Porque Él es el soberano y su palabra es soberana. Usted tiene que oír a Dios a través de su palabra. Vamos a ver esta cápsula para que miremos de dónde viene la celebración satánica. Oiga bien la palabra, la Navidad es satánica, es una obra de Satanás, no es una obra de Dios, está desconectada de lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, si usted hoy está escuchando este mensaje, busque una Biblia, investigue en el internet, que va a conseguir mucha información, porque tenemos mucha habilidad para chatear y para buscar cosas que no son muy buenas en el internet. Sin embargo, las buenas informaciones no queremos buscarlas porque no nos interesan. Pero Dios te dice, búscala para que aprenda, para que no te sigan engañando. Vamos a ver el origen satánico de la Navidad. Noé tenía un hijo llamado Cam. Cuando Cam lo vio durmiendo embriagado y desnudo, empezó a reírse de su padre, y corrió a contárselo a sus otros dos hermanos, Sem y Jafet. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes, y toda la generación tras él se volvió maldita. Cam, el maldito, se casó con Semiramis. Para comprobar su existencia, Semiramis es la misma mujer del billete de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales en Brasil. También es la mujer de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Cam y Semiramis generaron un hijo llamado Nimrod. Nimrod mató a su propio padre Cam. Y ahora viene lo más absurdo. Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis. El tío de Nimrod, que tenía el nombre de Sem, lo mató. Su madre y esposa Semiramis esparció la mentira de que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y se había transformado en el dios Sol. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad era fruto de una traición, pues su marido e hijo ya estaba muerto. Entonces nació Tamuz, el día 25 de diciembre,
y fue considerado como un dios, el dios Sol de los egipcios, babilónicos, griegos, persas, romanos y hoy de las SS, sociedades secretas. Tamuz murió durante una caza, probablemente por causa de un animal salvaje, y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Su madre decía que de este tronco había nacido un pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas y lo decoraran con oro y plata, como símbolo de renacimiento de Tamuz. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz al pie del pino, y al final de ese período, ellas agradecieron unas a otras haciendo intercambio de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era conmemorada la Navidad, nacimiento de Tamuz. Cuando los persas dominaron esa región, llevaron todas las idolatrías a Persia, incluyendo a los dioses Tamuz, Nimrod y Semiramis. El dominio enseguida pasó a los griegos, y ellos cambiaron solo los nombres. Los dioses pasaron a llamarse Zeus, Afrodita y Eros. Enseguida los egipcios dominaron y cambiaron los nombres también, pasando a llamarse Osiris, Isis y Horus. Ya en los tiempos de Jesucristo, el dominio era romano, y Roma cambió también los nombres. Pasaron a llamarse Venus y Cupido, cayendo la figura del Padre. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino, para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo como religión oficial de Roma. Y para agradarlos todavía más, él mezcló la fiesta más tradicional de los paganos con los nombres más conocidos por los cristianos. Tamuz y Semiramis pasaron a llamarse el Niño Jesús y la Virgen María. Así, la Navidad continuó conmemorándose como si fuera el nacimiento del Niño Jesús. Pero en realidad, el homenaje es a Tamuz, el dios pagano. Y el culto al supuesto dios Sol sigue hasta los días de hoy. Se pone un pino en las casas todos los 25 de diciembre, adornado con globos que representa la muerte y el supuesto nacimiento del dios Sol, que en realidad es Tamuz. Se hacen intercambio de regalos hasta hoy, así como fue determinado por Semiramis en homenaje a su hijo. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Bien, aquí estamos con ustedes en su espacio Hay una Esperanza. Vimos ahí de dónde vienen estas celebraciones, quiénes son estos personajes: Nimrod, Dios Sol, Tamuz, Dios Hijo, y Semiramis, la reina. Es una especie de trinidad en la tierra. Ellos son los soberanos en la tierra. Ellos gobiernan a todas las naciones desde Babel, desde Babilonia, e imponen todas sus idolatrías, todas sus celebraciones, todas sus costumbres a todos los pueblos del mundo. Y de ahí viene la celebración de la Navidad.
María y Jesús al final son utilizados por los católicos para quitarle el traje a Tamuz y ponerle el de Jesús, y quitarle el traje a Semiramis para ponerle el de María, pero es la misma adoración. Se está adorando a Semiramis y a Tamuz, y le ponen entonces y le bautizan con María y Jesús. Es decir, estamos viendo un gran engaño que viene desde Babilonia y que todavía hoy el mundo lo sigue celebrando inconscientemente, pero ya Dios a usted no lo va a dar por inocente. Esto que estamos hablando aquí hoy, pues Dios lo está tomando en cuenta. Ya usted no va a ser juzgado porque no tiene conocimiento. Ya Dios está hablando y está enviando un mensaje y le está aclarando que esa celebración de Navidad no está dedicada al niño Jesús, no está dedicado a Dios. Es una celebración pagana que viene desde Babilonia hasta nuestros días. Bien, vamos a presentar esta última cápsula. Ahora, el origen de los meses, el origen del año, cómo Dios estableció el año, cómo Dios estableció los meses. Vamos a ver en esta cápsula cómo Dios establece todo, porque hoy en día vemos un mes en el cual estamos celebrando un fin de año, y que no es el fin de año, diciembre, sino que el último mes del año es marzo. Bíblicamente hablando, el Señor establece que marzo es el último día del año y que abril es el primer mes del año. Es decir, la Iglesia Católica añade 2 meses, como lo son enero, al dios Jano, y a una diosa también el mes de febrero. Es decir, cada mes los romanos le dedicaban un dios, es decir, cada mes era una dedicación a un dios que ellos seguían y que ellos adoraban. Por eso cada mes tiene un dios. Entonces, de ahí en adelante se comienza a enseñar el calendario gregoriano. Hoy el mundo se rige por el calendario gregoriano y no se rige por el calendario que Dios creó y hizo, sino que hoy nos llevamos del calendario que creó el hombre por conveniencia y para beneficio y ganancia. Hoy el hombre lo que está es buscando la manera cada día más de engañarnos a través de las tradiciones. Dejamos el dinerito que conseguimos al año en las festividades, lo gastamos. Cuando viene la Semana Santa, el dinerito que vamos juntando también hay que gastarlo. Cuando viene la festividad de Año Nuevo, el dinerito que podemos conseguir lo tenemos que gastar también en una festividad. Es decir, el diablo nos ha acondicionado para que estemos pelados, para que no tengamos nada, para que vivamos de las tradiciones, para que vivamos de parranda en parranda, de fiesta en fiesta, de alegría en alegría, pero no tenemos un centavo, andamos quebrados. Hoy en día el mundo está siendo guiado por el diablo a través de todas estas tradiciones. Hoy en día el mundo se ha alejado de Dios, el mundo se ha olvidado del Eterno. ¿Por qué? Siguiendo las tradiciones que son paganas, que no tienen que ver nada con Dios, hoy seguimos, oiga bien, haciendo lo mismo. Vamos a ver esta última cápsula del origen de los meses y el establecimiento del año. Y será hasta el próximo domingo donde estaremos aquí para presentar verdades que el Señor quiere que usted conozca. Hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Que Dios les bendiga. Escuché lo que te iba a decir. Hace 4 siglos atrás se festejaba 1 de año a mediados de marzo, en coincidencia con el equinoccio de la primavera vernal. Mi nombre es Leandro Pena y te invito para que analicemos juntos la historia del año nuevo. Adelante. Los equinoccios son aquellos momentos en que el Sol se encuentra sobre el ecuador, lo que produce que los días y las noches tengan la misma duración en toda la Tierra. Esto normalmente se ve en el equinoccio de primavera, marzo 21.
y en el de otoño, septiembre 22, 23. Los solsticios son aquellos momentos en que el Sol se encuentra en uno de los dos trópicos. Esto sucede el 21 de junio y el 21 de diciembre. El solsticio de diciembre ocurre en el hemisferio norte y origina que el día sea más corto y la noche más larga. En el hemisferio sur, la noche es más corta y el día más largo. El año nuevo comenzó a festejarse el 1 de enero hace relativamente poco tiempo. Fue el Papa Gregorio XIII quien lo dispuso en 1582 para todos los países católicos al inaugurar el calendario en vigencia que sustituyó el juliano. Veamos ahora este fragmento del documental que explicará en profundidad este asunto. Muchos asumen que el Vaticano, el icónico baluarte de la cristiandad, es enemigo de la ciencia. Pero al contrario de esta creencia popular, la Iglesia posee una tradición científica que data de varios siglos. Sobre los largos corredores de los museos del Vaticano, se eleva esta torre cuadrada, lejos de los límites de los turistas, pero en su interior se encuentra una de las habitaciones más interesantes del Vaticano. Se le conoce como la Torre de los Vientos y fue construida en 1580. En el año 45, Julio César instituyó el calendario juliano. Pero en la época en que se construyó la torre, había sospechas de que el calendario juliano estaba equivocado. Esta habitación es un instrumento científico creado para mostrarle al Papa que el antiguo calendario juliano estaba equivocado. Esta habitación se diseñó para comprobar la exactitud del calendario, midiendo la altitud del Sol al mediodía, en función de las estaciones meteorológicas. Al mediodía, el Sol proyecta un punto de luz cerca de este meridiano. En el equinoccio de primavera, el rayo de sol debía caer en este símbolo grabado en el piso, pero llegado el momento, el rayo cayó afuera. Ello demostró que el calendario estaba equivocado. Un año solar era 11 minutos más corto de lo que se había planteado. Con el paso del tiempo, esos minutos se tornaron significativos. Un día por siglo no causaba muchos problemas, pero ya después de 15 días comenzaba a sumar. Por lo tanto, el Papa Gregorio XIII ordenó eliminar 10 días del mes de octubre de 1582 del calendario. También decretó que el año nuevo comenzaría el 1 de enero y no al final de marzo como estaba establecido. Las colonias protestantes estadounidenses tardaron en adoptar el nuevo sistema del Papa y utilizaron el antiguo calendario durante los siguientes 200 años, por lo que continuaron celebrando el Año Nuevo al final de marzo. Los estadounidenses eran considerados tontos y es probable que esa sea la razón por la que el 1 de abril se le conoce como el Día de los Tontos de Abril. Hasta el año 1582 y durante varios miles de años había habido coincidencias en todo el mundo de festejar Año Nuevo a mediados de marzo. A excepción de algunos pueblos, entre ellos los actuales judíos, el chino, el pueblo musulmán y los originarios de Sudamérica. Los judíos los festejan una fecha variable entre septiembre y octubre, siempre próxima al equinoccio de la primavera en el sur. Rosh Hashanah, cabeza de año, ocurre en 1 de Tishri, del mes del calendario hebreo, día en que según la tradición fue creado Adán, cabeza de la especie humana. Los chinos festejan el suyo cuando se forma la primer luna nueva en el signo de Acuario, entre fines de enero y mediados de febrero del calendario gregoriano.
Los musulmanes lo reciben en el mes de Muharram, que puede caer en cualquier mes del año gregoriano. Su almanaque comienza en el año 622 con la huida de Mahoma a Medina. Por otra parte, los pueblos originarios de Sudamérica festejan su año nuevo el 21 de junio con el solsticio de invierno. Ahora, fuera de estos pueblos, todos los demás estados católicos y sus colonias dejaron la tradición de comenzar el año a mediados de marzo para seguir las órdenes del Papa. Sin embargo, las naciones restantes, o sea, las naciones no alineadas con el catolicismo, siguieron observando la tradición de comenzar el año a mediados de marzo, a pesar de lo que había dicho el Papa en 1582 y lo que esas naciones habían dicho en 1583. Por ejemplo, fue el caso de Gran Bretaña, que recién en el siglo XVIII adoptó el calendario gregoriano. ¿Y qué decir de la Rusia, donde curiosamente la revolución bolchevique que abolió los cultos fue la que en 1917 impulsó el calendario de la Iglesia Católica? Llamativo, ¿no? Como puede verse, a pesar de que parezca una novedad celebrar principios de año a fines de marzo o principios de abril, debería ser completamente al revés. Debería ser una novedad comenzar el 1 de enero. Entonces, ¿cuándo comienza realmente el año? Lo cierto es que el mundo está festejando el comienzo del año en una fecha impuesta por el Papa. El mundo está rindiendo culto a un monumento del Vaticano. Pero lo que más va a sorprenderle a usted es que todo esto ya estaba profetizado hace más de 2500 años. El profeta Daniel escribió en las Escrituras lo siguiente: y hablarás palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán quebrantados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Esta profecía se cumplió al pie de la letra durante los 1260 años de hegemonía papal, periodo en el cual se persiguió a la Iglesia del Mesías. Y el asunto que nos refiere esta profecía es en cuanto al cambio de los tiempos y la ley. Posterior al cambio que hace la Gran Babilonia del día de reposo en tiempo de Constantino, introdujo varias reformas para eliminar todo lo relacionado con la